A todos nos encanta indagar en el pasado a nivel metafórico, desde rebuscar en viejas fotografías familiares hasta indagar en enciclopedias de historias antiguas. Pasar un poco de tiempo explorando el pasado puede ser un placer, pero los arqueólogos lo llevan a un nivel diferente, porque literalmente están desenterrando el pasado y encuentran cosas que son mucho más impactantes que cualquier cosa que puedas encontrar en una biblioteca o un libro de texto. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Estos son los 20 mayores descubrimientos arqueológicos jamás realizados. Número 20. La ciudad perdida de Tenilla. Dada esa gran introducción, probablemente pensarías que comenzaría esta lista con algo grande y bullicioso, tal vez agregando un poco de fatalidad inminente. Algo parecido a lo que los ateos acaban de descubrir en Arabia Saudita aterroriza al mundo entero. ¿Cómo fue eso? ¿Eso fue bueno para ti? Fue bueno para mí. ¿Te hizo preguntarte de qué estoy hablando? Me pregunto lo mismo todo el tiempo. Lamentablemente no voy a empezar en Arabia Saudita. De hecho, me voy a Grecia. Verás, algo que sucedía a menudo en el mundo antiguo era que las ciudades eran importantes por una razón u otra. A menudo eran consumidos por la propia naturaleza, porque la madre naturaleza no siempre es amable. Pero otra razón por la que las ciudades antiguas se pierden es porque son abandonadas por su gente y la naturaleza literalmente se las traga. En Grecia, una de esas ciudades que corrió este destino fue la ciudad perdida de Tenea. Los griegos modernos conocían la ciudad desde hacía mucho tiempo, debido a las historias que la rodeaban, pero nadie supo dónde estaba hasta 2019, cuando finalmente fue descubierto. La razón por la que nadie pudo encontrarlo fue porque estaba enterrado debajo de los campos que lo habían superado. Según el mito, la ciudad fue fundada por los troyanos alrededor del año 1100 a.C. y luego construida por prisioneros de guerra. Eligieron este lugar porque estaba en una carretera en una posición estratégica entre dos grandes asentamientos y se decía además que albergó a ciertas figuras griegas y era una de las ciudades más importantes de la región. Y, sin embargo, desapareció y nadie supo por qué ni cómo. La mujer que hizo el impresionante descubrimiento llevaba décadas buscando la ciudad y fue quien también dio la razón de su abandono. Al parecer, la riqueza de su gente empezó a disminuir con el tiempo, por lo que huyeron a otras zonas, lo que incluía los cerros cercanos, donde aún se pueden encontrar ciertas construcciones, y con eso se había encontrado otra leyenda y sus secretos revelados, al menos más o menos. Antes de continuar con este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación ahora mismo. Ahora es el momento del dulce tema. Lo que los ateos acaban de descubrir en Arabia Saudita aterroriza al mundo entero, porque trabajando como científicos, estos ateos han descubierto evidencia potencial de que alguna vez, hace muchas lunas, Arabia Saudita pudo haber sido un país seriamente nevado. Ahora sabemos que el clima puede cambiar con el tiempo, pero no teníamos idea de que podría cambiar tanto. Incluso han desenterrado pinturas antiguas que retratan la región como fría, así como traducciones alternativas de la Biblia que se refieren a este lugar como muy nevado. Número 19. Huellas prehistóricas. Ahora cambiaremos de tema y pasaremos a hablar de algo realmente fascinante, que son las huellas. Sí, sé que las huellas no suenan fascinantes al principio, pero tendrás que seguirme en este caso. En África, allá por 2020, en Tanzania, se descubrió un nutrido grupo de huellas fosilizadas. Y eso es importante porque estas huellas tenían miles de años, lo que significa que tuvieron que sobrevivir a muchas cosas, incluidas las duras condiciones de África solo para sobrevivir. Y lo hicieron. Con más de 400 huellas, es el sitio de huellas fósiles humanas más grande jamás descubierto en África. Los investigadores fecharon las huellas hace entre 19.000 y 760 años. Ese es un gran rango, pero no es exactamente algo que puedan rastrear fácilmente. Incluso según admite el propio investigador, es muy raro encontrar huellas humanas fosilizadas. Es más común encontrar cosas como herramientas, cerámica antigua o incluso huesos de difuntos. Sin embargo, lo que pudieron determinar fue qué tipo de grupo era y qué estaban haciendo. Los científicos creen que se trataba de un grupo compuesto principalmente por mujeres que caminaban junto a hombres. Parecían haber estado viajando a algún lugar, pero obviamente es imposible saber exactamente dónde. Sin embargo, es posible que estuvieran buscando algo y que los hombres estuvieran allí para protegerlos. Entonces, ¿cómo sobrevivieron estas huellas durante tanto tiempo? Bueno, ese sería el tipo de terreno por el que la gente caminó para hacerlos. Estaban caminando sobre ceniza húmeda que estaba ligada a un flujo de lodo volcánico y, como resultado, cuando se endureció, básicamente se convirtió en concreto, y esa es una forma de asegurar su supervivencia. Una vez más, no es el descubrimiento más emocionante, pero todo lo que pueda dar una pista sobre el pasado es, al final, un descubrimiento arqueológico significativo.
Número 18. El mapa de Madaba. ¿A quién no le gusta un buen mapa? Quiero decir, después de todo, los mapas son útiles, incluso para llegar a lugares o ser guiados a ciertos puntos de interés. Este mapa en particular, sin embargo, se puede encontrar en la iglesia bizantina de San George en Madaba, Jordania. El mapa de Madaban estaba literalmente en el suelo, dentro de un mosaico, y era una representación increíble de Tierra Santa, que incluía Jerusalén. El mapa pudo haber servido en parte para facilitar la orientación de los peregrinos en Tierra Santa. Todas las unidades paisajísticas están etiquetadas con explicaciones en griego, que era un idioma universal en la época, gracias a Alejandro Magno. Lamentablemente, piezas de ese mosaico se perdieron o incluso fueron destruidas durante varios momentos de la historia, y eso incluyó 2 incendios. No se volvió a descubrir hasta la década de 1880, e incluso entonces no se investigó en profundidad hasta más de una década después. Dado el increíble detalle que se colocó en el mapa de Madaba, debe haber sido un espectáculo digno de contemplar cuando se completó, y es una pena que nunca podamos verlo en todo su esplendor. Número 17. Los rollos carbonizados de Herculano. Cuando digo Monte Vesubio, probablemente pensarías en la legendaria erupción que provocó y en cómo enterró la ciudad de Pompeya tan profundamente que no sería descubierta hasta mucho, mucho tiempo después. Pero lo que mucha gente tiende a olvidar, o simplemente no se les enseña, es que ese día fueron enterradas 2 ciudades, siendo la segunda Herculano. Ahora, afortunadamente, también sería redescubierto, y una de las cosas que se encontró dentro de esa ciudad enterrada fue la villa de papiros. ¿Qué es eso? Bueno, era una biblioteca antigua que tenía más de 1800 pergaminos en su interior. El giro es que debido al intenso calor que sufrió la ciudad debido a esa erupción volcánica, los rollos se carbonizaron, lo cual es malo, pero también los preservó para que pudieran ser encontrados en el siglo XVIII. Pequeñas diferencias entre eso y gracias al fenómeno que se llama refracción, podemos verlo. Desde su descubrimiento hace más de 250 años, los estudiosos han intentado desenrollar y traducir los frágiles rollos, muchos de los cuales contienen textos griegos sobre filosofía epicúrea, en particular algunos escritos por el filósofo Filodemo. Si bien es difícil ver todos los pergaminos debido a su estado, se están desarrollando nuevas técnicas para ayudar a abrir el camino a traducciones falsas, y uno solo podría imaginar todo lo que está escrito en estos pergaminos. Con suerte, algún día tendremos la respuesta a todas nuestras preguntas. Número 16. El Palacio de Gnosis. Hay muchas civilizaciones que han sido redescubiertas en la actualidad y han demostrado que ciertos cuentos mitológicos son ciertos hasta cierto punto. Por ejemplo, si te diriges a lo que hoy es Grecia, podrás ver el Palacio de Gnosis, que se encuentra dentro de Creta. La razón por la que este lugar es importante fue que cuando fue descubierto, demostró que existió la civilización minoica. Los minoicos fueron la primera civilización del Egeo, y su lugar en la mitología se relaciona con el legendario laberinto del Minotauro y rey Minos. Tomó un tiempo desenterrar todo, pero en 1903, el palacio en su totalidad había sido desenterrado, y luego comenzaron las excavaciones en otras áreas para desarrollar aún más la civilización. Incluso descubrieron que debajo de un palacio había otro palacio de una época anterior. Todo esto no habría sido posible saberlo a menos que alguien siguiera las pistas que la historia le había presentado y luego procediera a desenterrar la verdad. Es bueno saber que algunas personas en aquel entonces no tenían miedo de dar la espalda y hacer el trabajo. Número 15. El Serapio de Alejandría. Los templos eran un gran problema en el mundo antiguo. No importa a qué civilización fueras, habría templos para los dioses, y eran tan enormes y extravagantes como los dioses que adoraban. El Serapio de Alejandría es un ejemplo de ello, y es un ejemplo de un lugar que está en 2 mundos porque, como muchos de ustedes probablemente sepan, Alejandría está en Egipto, pero el templo es de origen griego. Eso es porque estaba en el barrio griego de la ciudad. El Serapio era un destino popular para peregrinos y turistas de todo el mundo, y era conocido por sus poderes curativos. Y mucha gente acudía al templo en busca de curas para sus dolencias. El templo también era conocido por sus derechos de fertilidad, y muchas parejas acudían al templo a orar por los niños. Solo eso debería mostrarte el poder de los templos durante ese tiempo. Para muchos, era su manera de conseguir lo que querían, y al mismo tiempo asegurarse una vida mejor. Número 14. Otzi, el hombre de hielo. Encontrar un cuerpo, en el sentido arqueológico, siempre es algo bueno, ya que puede ayudar a revelar detalles sobre la vida de la persona, el período de la historia en el que vivió, etc.
Pero lo que ha sorprendido a muchas personas a lo largo de los años es la cantidad de humanos preservados que han encontrado en lugares como montañas, lugares donde el frío literalmente los congela para que no puedan marchitarse como un cuerpo estándar. Ese sería el destino de Ötzi, el hombre de hielo. Ötzi, como se le llamó más tarde, fue un hombre que aparentemente vivió entre el 3353 y el 105 a.C. Fue encontrado en los Alpes entre Austria e Italia, y desde entonces ha sido objeto de gran fascinación. Esto se debe principalmente a que la gente se ha preguntado qué llevó realmente a que se congelara en esa montaña. Muchos piensan que fue asesinado y luego dejado allí para que se marchitara. A pesar de que lo encontraron en 1991, la gente todavía está aprendiendo cosas sobre él, incluso hasta el día de hoy. Número 13. Sutton. Ahora, todos han oído hablar de ciertas culturas que hacen un entierro en el mar, donde entierran el cuerpo en las profundidades o ponen el cuerpo en un barco y luego lo dejan ir a la inmensidad del océano donde los dioses pueden llevarlos. En 1939, Basil Brown estaba haciendo una excavación ligera cuando encontró un barco funerario lleno que contenía una gran cantidad de tesoros en su interior. Hable acerca de hacer un hallazgo afortunado. El nombre del barco era Sutton, y desde el momento en que se descubrió, la gente quiso saber qué era lo que estaban presenciando. Ahora, obviamente, alguien importante debía perderse dentro de ese barco, y sin embargo, no estaba claro quién. Lamentablemente, sin embargo, el cuerpo ya no estaba cuando se redescubrió el barco, pero según la evidencia encontrada, se cree que fue la cámara funeraria de un rey o un miembro igualmente alto de la sociedad. ¿Qué opinas de esto? Coméntanos con el hashtag #LoNuncaContado. Número 12. La tumba del rey Tut. Hay muy pocos sitios arqueológicos que sean tan importantes como la tumba del rey Tut, porque la tumba casi por sí sola desató un frenesí sobre la historia y la arqueología egipcia. La tumba del rey Tutankamón fue descubierta en 1922 por excavadores dirigidos por Howard Carter, y una vez que lo descubrieron, el mundo entero quiso saber más. La atención de los medios por sí sola lo convirtió en uno de los sitios arqueológicos más publicitados de todos los tiempos, y eso llevaría a que sucedieran muchas cosas, que incluyeron la mención de la maldición del rey Tut, pilares brillantes y estatuas asociadas con la tumba de un gobernador. Para ser claros, sí, algunas de las personas que encontraron la tumba murieron poco después debido a otras circunstancias curiosas, pero más tarde el propio equipo admitió que habían inventado toda la maldición para protegerse de los ladrones de tumbas que pudieran haber intentado robar tesoros de la tumba. La otra ironía de esta tumba es que, a pesar de su hallazgo, existen muchos misterios sobre el rey Tut. Su reinado, su historia, su muerte y más, todo eso permanece sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué nunca fue enterrado adecuadamente si era un faraón tan querido? También hay algunos misterios sobre quiénes eran realmente sus padres y si tenían o no una relación prohibida. De todos modos, esta tumba es una pieza vital de la historia arqueológica y será atesorada durante muchos años. Número 11. El mecanismo anticatéter. Ahora volvamos a otro barco, pero esta vez es uno que se encontraría frente a la costa de Grecia y tenía un dispositivo que, hasta el día de hoy, hace que la gente se pregunte cómo se les ocurrió a los griegos. El mecanismo anticatéter era una especie de computadora analógica, en la que los marineros ingresaban ciertos datos, como los datos de su ubicación, y podían rastrear la posición de la luna y las estrellas, y saber cuándo iban a ocurrir cosas como eclipses, y pronto... Entonces, ¿cuál es exactamente el problema aquí? Bueno, si bien los griegos estaban avanzados, no deberían haber estado tan avanzados. Había engranajes y otros dispositivos complejos dentro del mecanismo que no deberían haber sido posibles en ese periodo de la historia. Y sin embargo, aquí estamos, mirándolo ahora mismo. Dejamos a los griegos hacer algo parecido a una computadora antes de que alguien siquiera pensara en lo que podría ser una computadora. Número 10. Las recién descubiertas líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, por sí solas, son uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. ¿Por qué? Bueno, eso se debe a que son una misteriosa construcción de glifos de muchos kilómetros de largo y ancho, y en gran número. El pueblo Nazca es igualmente misterioso, porque no está claro cómo pudieron crear tales glifos sin tecnología ni guía avanzadas. Pero la razón por la que lo menciono ahora es que en diciembre pasado encontramos aún más de ellos. Los arqueólogos descubrieron 168 geoglifos cerca de la árida llanura de Nazca en el sur de Perú.
Algunas de las cosas que representaban estos nuevos glifos eran cosas como gatos, pájaros e incluso seres humanos. Eso significa que con esta nueva colección hay más de 1000 geoglifos individuales que han sido hechos por el pueblo Nazca, y todavía no tenemos idea de por qué se hicieron en primer lugar. La gente cree que pudo haber estado relacionado con los dioses que adoraban, pero lamentablemente eso tampoco se puede probar. Número 9. Las ruinas de Mohenjo-Daro. Las ruinas arqueológicas de Mohenjo-Daro son el asentamiento urbano mejor conservado del sur de Asia. Esto se remonta a principios del tercer milenio antes de Cristo. Solo eso ya sería impresionante, pero, como muchos han señalado, lo que fue igualmente impresionante fue la influencia que este asentamiento tuvo en otros sectores de la sociedad. Fue parte de la civilización del Indo, que fue una de las 3 mejores civilizaciones de ese período, en este caso, del 2500 a 1500 a.C. Algo que lo diferenciaba de otros asentamientos era la peculiar planificación de sus distintos elementos y edificios. Podrías encontrar baños y áreas sacerdotales, un sistema de drenaje y más. Y posiblemente lo más impresionante de todo fue que estaba hecho enteramente de ladrillos sin coser. Hoy en día, el sitio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y muchos todavía buscan aprender todo lo que contiene. Número 8. Las iglesias de Lalibela en Etiopía. En lo alto de las montañas del norte de Etiopía, Lalibela es uno de los lugares de peregrinación más importantes de la Iglesia Ortodoxa etíope. Las peregrinaciones son algo muy popular en varias religiones, y esta es un excelente ejemplo de ello, ya que tenían 11 iglesias medievales que estaban literalmente construidas en paredes rocosas. En concreto, fueron talladas en roca volcánica, lo que es impresionante por derecho propio. Una de las razones por las que estas iglesias son tan intrigantes no es solo por su composición, sino porque son difíciles de fechar en términos de sus orígenes. Si bien hubo una fecha de origen en algún momento, algunas nuevas investigaciones sugerían que era siglos más antigua, posiblemente incluso hasta los siglos 7 u 8, y todas estas iglesias aparentemente se construyeron en un lapso de 25 años. Número 7. Machu Picchu. Como ya se ha dicho, hay muchas ciudades y lugares míticos e históricamente importantes que aún hoy se siguen descubriendo, pero uno de los que continúa desconcertando al mundo y haciendo que todos se pregunten más sobre la antigüedad es Machu Picchu, en Perú. Este gran hallazgo de todos los tiempos es la ciudad perdida de los incas y se encuentra a 2430 metros sobre el nivel del mar. Una de las razones por las que es tan especial, incluso en términos arqueológicos, es que es una ciudad increíblemente avanzada para su época. La mampostería finamente elaborada, los campos en terrazas y el sofisticado sistema de riego del sitio son testigos de la destreza arquitectónica, agrícola y de ingeniería de la civilización inca. Además, si nos fijamos en cómo se construyó la ciudad, no solo estaba unida, sino que estaba compuesta de zonas en las que se vivía o se hacía cierto tipo de trabajo. Sin embargo, uno de los mayores misterios de Machu Picchu son simplemente algunos de los detalles más finos que no fueron registrados. Los incas no tenían lenguaje escrito, por lo que no está realmente registrado lo que sucedió dentro de la ciudad y quién la gobernó o vivió en ella. De hecho, después de que fue abandonado por el Imperio Inca, las personas que vivían cerca simplemente se acostumbraron y no intentaron hacer nada con él. No fue hasta 1911, cuando el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham dio con el lugar, gracias al consejo de los lugareños. Y fue entonces cuando todo cambió. El lugar ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que significa que estará protegido, lo cual es bueno, porque hay mucha gente que todavía quiere estudiar lo que sucedió en este lugar. Número 6. La Cueva de Altamira. Las cuevas han sido una bendición para muchos arqueólogos porque algunas de ellas han contenido de todo, desde huesos hasta herramientas antiguas y enormes murales que representan diversas partes de la historia. La Cueva de Altamira se encuentra en esa última categoría, ya que aquí se encuentran ciertos murales artísticos que datan de entre el 35.000 y el 11.000 a.C. Al parecer, la humanidad ya entonces era muy artística. Este sistema de cuevas se encuentra en el norte de España y la amplitud de los murales llega hasta la propia cueva, que en realidad es lo que ayudó a su preservación. Ahora, además, se han estudiado exhaustivamente hasta el punto de que ningún experto piensa que sean falsos, lo cual es algo realmente raro, y uno solo puede imaginarse lo que debió haber sido para estos primeros humanos entrar en estas cuevas y hacer tales maravillas artísticas. Número 5. El ejército de terracota.
Las tumbas de los líderes caídos son siempre una prioridad para los arqueólogos, ya que no solo pueden aprender sobre las ceremonias funerarias de una cultura antigua, sino que también pueden aprender más sobre las personas que fueron enterradas dentro de las tumbas. Esta es la tumba del primer emperador de China, y él fue quien unificó las facciones en guerra en una nación que aún permanece en pie. No hace falta decir que iba a tener una tumba muy bonita cuando muriera, y seguramente la tenía. Y cuando la tumba fue consumida por la tierra, no sería hasta 1974 que fue redescubierta y encontrada por unos agricultores que habían descubierto algunos fragmentos de arcilla en el suelo y se preguntaban de dónde procedían exactamente. Pronto se emprendió un proyecto a gran escala y se descubrió la tumba del emperador, junto con 8,000 o más residentes adicionales. Esto se debe a que dentro de esa tumba se encontraba el legendario ejército de terracota, una enorme colección de estatuas, más de 8,000, que estaban destinadas a proteger al emperador en el más allá. Y lo que los hace tan especiales, además de su propósito, es que cada uno de ellos fue hecho para ser especial. Si piensas en el tiempo y el esfuerzo que se necesitaría para hacer esto, no solo tenían que lucir bien, sino que tenían que durar, y lo hicieron. En la mayor parte, los soldados incluso tenían 40,000 o más armas que estaban todas bien conservadas, en parte porque estaban hechas de bronce. Quedan algunos giros en la historia. La primera es que si bien el emperador era una persona importante, también estaba obsesionado con la inmortalidad, y eso le llevaría a la muerte, ya que era aficionado a beber mercurio. En parte, por eso se construyó el ejército, porque temía lo que le pudiera pasar en el más allá, y entonces tuvo que tener un ejército que lo acompañara. La segunda ironía es que a pesar de que se encontró la tumba, todavía no la hemos abierto, en parte debido a la aprobación del gobierno, y en parte porque ha sido sellada tan perfectamente que nadie sabe qué sucederá si realmente entran. Número 4. Takal. De todas las civilizaciones antiguas que han desaparecido misteriosamente, los mayas son los que dejaron los mayores signos de interrogación. Eran una civilización masiva que aparentemente desapareció en una nube de humo, dejando atrás todas sus impresionantes ciudades para ser descubiertas e investigadas más tarde. Uno de esos lugares fue Takal. Takal se encuentra en la actual Guatemala y ha sido ampliamente estudiado desde al menos la década de 1950, y ahora es parte de un parque nacional en el país. Se cree que fue un área cultural importante para el Imperio Maya, y hoy en día es uno de los sitios arqueológicos más estudiados del mundo. De hecho, es tan vasto que puede haber miles de otros sitios arqueológicos esperando a ser descubiertos, y puedes apostar que la gente querrá encontrarlos a todos y cada uno de ellos. Número 3. Los megalitos benicanos superiores. Son un hallazgo común en ciertas civilizaciones antiguas, y en la India, en el sitio conocido como Benakal Superior, encontrarás muchos de ellos para estudiar. ¿Pero cuántos hay? Bueno, según me han dicho, solo unos 400 monumentos. Eso lo convierte en el sitio más grande de su tipo en la India. El complejo fue construido hace más de 2000 años, entre el año 802 a.C., y eso fue durante la Edad del Hierro India, que duró más de 1000 años. A pesar de que el lugar fue redescubierto en 1835, no se examinó adecuadamente hasta unos 100 años después, y sus hallazgos se publicaron hasta 20 años después. Solo en los últimos años la gente finalmente comenzó a explorar y documentar completamente lo que estaba sucediendo allí. Entonces, sí, aparentemente incluso los arqueólogos pueden ser vagos. Número 2. Göbekli Tepe. Como dije en la introducción, nunca sabes lo que vas a encontrar en un sitio arqueológico hasta que comienzas a excavar, y Göbekli Tepe es un excelente ejemplo de ese concepto. Su descubrimiento se realizó en la década de 1960 y, a medida que la gente lo desenterraba, se dieron cuenta de que estaban ante algo mucho más antiguo de lo que anticipaban. Algunos creen que es el primer templo del mundo y que tiene 6,000 años más que Stonehenge, y eso es bastante antiguo. No puedes hablar. El propio Göbekli Tepe está en Turquía, y la razón por la que muchos quedaron tan atónitos por su aparente antigüedad es que significaría que fue construido durante una época en la que la humanidad no era la mejor constructora. Ahora, sé que es extraño pensar eso, dadas las civilizaciones que se construyeron en la antigüedad, pero esas no se crearon un día por capricho al azar. Este fue un proceso para obtener el nivel de habilidad que se ve en las construcciones antiguas. La humanidad en este periodo no debería haber podido hacer nada como Göbekli Tepe, y sin embargo, de alguna manera lo hicieron.
civilización. Para contextualizar, estoy hablando de que se construyó entre el 950 y 800 a.C. Según todos dicen, esa era la época neolítica, cuando ni siquiera sabían hacer cerámica. Para aumentar aún más la maravilla y el misterio, hay megalitos dentro del sitio que están adornados con ciertas imágenes de personas, animales, ropa y más. Algunos arqueólogos incluso creen que este sitio podría ser un ejemplo de uno de los asentamientos más antiguos del mundo. Así que sí, eso lo convierte en algo bastante especial. Número 1. Hal Saflieni. Hay muchas estructuras que los arqueólogos buscan dependiendo de la civilización, y una acrópolis es uno de esos lugares. Es aquí donde se entierran muchos cuerpos para honrarlos y mantenerlos cerca de otros de su especie. Pero lo que hace que este lugar sea tan especial es que es la única necrópolis neolítica conocida en Europa. Esto es importante porque se encontró debajo de la isla de Malta en el Mediterráneo y se encuentra a unos pocos kilómetros de la capital de la isla. Es una enorme expansión subterránea que contiene muchos paquetes. Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.